Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de Gerencia Estratégica de Marca. Seguimos en nuestro camino desarrollando la metodología que expusimos anteriormente. Entonces, en la primera parte evacuamos los temas de posicionamiento de marca y de identidad de marca. Y ahora nos enfocaremos en la tercera etapa, actividades de mercadeo. Actividades de mercadeo, como lo mencionamos inicialmente, hace referencia a cómo las actividades de mercadeo y en particular las estrategias de producto, precio, canal y comunicación pueden construir y deben construir valor de marca. El objetivo es diseñar las actividades de mercadeo desde la perspectiva de la marca, de tal manera que dichas actividades y estrategias mejoren, por un lado, el reconocimiento, la recordación y la fidelización por parte del consumidor. Antes de entrar en materia en cada una de las estrategias de mercadeo dentro del concepto de la marca, es importante sentar un contexto en el cual es evidente unos cambios en el entorno competitivo que se representan en términos de diferentes temas, como por ejemplo, sabemos que hay nuevos dispositivos y nuevos desarrollos tecnológicos. Hay un crecimiento del mercado en línea y del mercado móvil. Hoy por hoy el cliente tiene mucha información, hay mucha información a la cual él puede acceder de tal manera que su poder de negociación pues se ha incrementado significativamente. En términos de medios y de canales hay una fragmentación clara de los medios tradicionales y hay una transformación importante en términos de los canales y de los intermediarios. Hay una desintermediación importante, lo que ha representado nuevas oportunidades para las empresas en términos de llegar directamente a sus clientes. En fin, todos estos cambios en el entorno competitivo hacen que diseñar nuevas formas y nuevos medios para sobresalir en el mercado, de tal manera que se puedan conectar más eficientemente con los clientes, pues sean cada vez un reto más tenaz. En términos de estos cambios en el entorno, si lo llevamos a términos de qué implicaciones pueden tener estos cambios con respecto a la gerencia estratégica de marca como concepto, podemos dividir estas implicaciones bajo dos perspectivas. Una es con relación a los clientes, en donde, como lo mencionamos anteriormente, pues su poder de negociación ha aumentado significativamente. Ellos pueden tener acceso a muchísima información sobre prácticamente cualquier producto, servicio o marca del mercado. Dadas estas disrupciones tecnológicas, ellos pueden interactuar más fácilmente con las empresas al momento de hacer órdenes y pedidos, no solamente para acceder a información, y finalmente pues pueden interactuar con otros clientes de la empresa o pueden interactuar con diferentes comunidades o círculos sociales a los cuales ellos pertenezcan para comparar experiencias y niveles de satisfacción con relación a productos o servicios. Este último punto es tremendamente importante porque, como lo veremos adelante, esto ha permitido o ha generado que el nivel de influencia que tengan los pares de uno como un elemento como uno siendo un elemento dentro de la sociedad, pues ese nivel de influencia al momento de la toma de decisión de compra es un elemento que ha adquirido muchísimo peso. Desde el punto de vista de las empresas pueden operar nuevos canales de comunicación y de venta más poderosos para alcanzar nuevas geografías, dando información o promoviendo su marca y sus productos y servicios. Todo esto gracias a la tecnología. Pueden recolectar información más completa y más fácilmente sobre sus mercados, sobre sus clientes, sobre sus prospectos y de la misma forma sobre sus competidores. Y pueden facilitar y digamos que mediar una comunicación de doble vía entre sus clientes y prospectos y facilitar la eficiencia transaccional. Al final de la historia, personalizar la oferta para sus clientes de la misma manera es más fácil. Devolviéndonos un poco en el tiempo y de forma que tengamos un insumo para luego hacer una comparación, digamos que lo que se conocía como el camino del consumidor
antes de la era de la conectividad estaba dado de una forma en donde pues al final de la historia el objetivo de las estrategias de mercadeo y de las estrategias comerciales era llevar al cliente por cada una de las etapas de este camino, en donde al final del día la recompra estaba planteado como el objetivo final. Es decir, y siguiendo el camino, la empresa, a través de sus actividades de mercadeo, lo que buscaba generar en el mercado era, primero, llamar la atención y el reconocimiento de su cliente potencial con respecto a su oferta, a su producto o servicio. Segundo, generar un interés de compra. Tercero, buscar incentivar el deseo del uso o de la compra de este producto o este servicio. El cuarto paso estaba definido puntualmente por la compra en sí. Y finalmente el quinto paso, nuevamente, el cual era pues el objetivo final, era generar la recompra. La recompra estaba considerada como un acto de fidelidad del cliente. Digamos que en este camino inicial, o como el autor lo llama antes de la era de la conectividad, digamos que la mayor influencia sobre la decisión de compra del consumidor y con relación a moverse a través de las diferentes etapas del camino venía de los puntos de contacto por la empresa, en donde la publicidad por los medios tradicionales, digamos que eran un elemento muy importante, muy relevantes y de mucha influencia sobre las decisiones y acciones de parte del consumidor. Hoy por hoy, el camino del consumidor ha cambiado un poco. Y si bien no son cambios, digamos, sustanciales, digamos que sí tienen unos enfoques y un objetivo último diferente. De la misma manera, en principio, digamos que los objetivos en términos de estrategias de mercadeo se mantienen igual, y es llevar al consumidor por cada una de estas etapas para que al final de la historia, hoy por hoy, no solamente nos recompren, sino nos recomienden. Es decir, debemos incentivar y promocionar el voz a voz, lo que hoy conocemos como el voz a voz. Sin embargo, para hacer un análisis un poco más detallado sobre el nuevo camino del consumidor en la era de la conectividad, las etapas son, inicialmente, el reconocimiento, en donde los clientes están pasivamente expuestos a una gran cantidad de marcas por medio de experiencias pasadas, comunicaciones de mercadeo y o la recomendación de otras personas. Luego está la etapa de la atracción, en donde los clientes procesan los mensajes a los que están expuestos, creando memoria a corto plazo o ampliando memoria a largo plazo, y se sienten atraídos solo a un grupo más pequeño de marcas. Luego de esta atracción viene un proceso de investigación, donde los clientes potenciales son incitados por su curiosidad. Los clientes investigan activamente para obtener más información, inicialmente de amigos y familiares o de los medios dispuestos por la empresa, de tal manera que ellos pues logren satisfacer esa necesidad y ese como refuerzo de esa atracción inicial que tuvieron. Luego viene la etapa de compra o uso, y lo que pasa aquí es que luego de estar reforzados por más información y tener claridad y certeza sobre el producto o servicio que quieren adquirir o que quieren usar, los clientes entonces deciden comprar una marca en particular e interactuar más profundamente a través de la compra, el uso y el consumo, y por medio del proceso de servicio. En esta etapa, las empresas necesitan involucrar a los clientes y asegurarse de que toda su experiencia, tanto de compra y uso, sea positiva y sea memorable, porque eso será la base para llegar a la siguiente etapa, que es la etapa de recomendación, la cual hace referencia a que los clientes a lo largo del tiempo y basados en las experiencias positivas
ellos puedan desarrollar un sentido muy fuerte de fidelidad hacia la marca, que se reflejará más adelante, primero, no solamente en la recompra o en la retención como clientes por parte de la empresa, sino en la recomendación de la marca ante otras personas de sus círculos sociales. Haciendo un paralelo muy rápido entre el camino del consumidor antes de la era de la conectividad y el camino del consumidor hoy, podemos identificar principalmente tres cambios. El primero está dado en que la era antes de la conectividad, un cliente determinaba su propia actitud hacia la marca. Hoy por hoy eso ha cambiado, y si bien al final de la historia pues el cliente determina su propia actitud, hoy esa actitud es influenciada en un altísimo nivel por la comunidad que está alrededor del cliente. El segundo cambio está dado en que inicialmente o antes de la era de la conectividad, la fidelidad estaba normalmente definida por la retención de clientes y por su recompra. Hoy por hoy, en la era de la conectividad, la fidelidad se define por la voluntad que tienen los clientes de recomendar y de defender la marca. Y finalmente, el tercer cambio se da cuando se trata de conseguir más información sobre la marca. Los clientes se conectan activamente entre sí, creando una relación de información y recomendación. Dependiendo de la conversación, la atracción hacia la marca se pueda fortalecer o debilitar. Es decir, una vez el cliente se siente atraído hacia la marca, buscará en su círculo cercano algunos elementos de recomendación o de referencia para, de alguna u otra forma, darse seguridad antes de tomar la decisión. En este nuevo modelo del camino del consumidor en la era de la conectividad, digamos que hay diferentes condiciones o situaciones que hacen que el camino pues sea muy interesante, en donde pueden representar oportunidades o retos para las empresas. Es decir, las etapas de este modelo no siempre son lineales ni consecutivas. Incluso algunas veces se comportan de forma espiral dependiendo de situaciones particulares. Por ejemplo, un cliente puede no estar especialmente atraído hacia una marca, pero la recomendación de un amigo puede impulsar la compra. Luego entonces, dentro de las 5 etapas del camino, prácticamente el cliente se estaría saltando 2, porque no hay una etapa de atracción, no hay una etapa de investigación, simplemente la compra está incitada por la recomendación de un amigo o un familiar, o un compañero de trabajo, de la universidad, etc. Otro ejemplo, un cliente puede saltar la etapa de investigación y comprar basado en el reconocimiento y su atracción inicial hacia la marca. O por ejemplo, en casos de categorías especiales como los productos de la marca Tesla, no sé si la conozcas, Tesla pues tiene un grupo de fieles seguidores que no necesariamente pues son clientes, pues porque los productos son de nicho y son especializados. Luego entonces digamos que un cliente, entre comillas, sin ser cliente, puede ser un recomendador y un defensor de la marca. Mencionando un par de ejemplos en donde digamos que la secuencia no es lineal, sino más bien cíclica. Por ejemplo, un cliente puede reconocer la marca, reconocer el producto, puede sentirse atraído sobre el producto, con relación al producto o al servicio o a la marca. Luego entonces investigará y para tener más información sobre el mismo, y en esta etapa probablemente podrá encontrarse con otras alternativas, otras marcas, otras ofertas similares o complementarias que despertarán
un mayor nivel de interés, luego entonces desviará su camino con relación a esa marca y probablemente se enfocará en otra. Otra cosa que puede pasar es que un cliente pueda tener problemas con el producto durante su uso, lo que inevitablemente va a hacer que él se devuelva en el proceso. Muy probablemente investigará más sobre otros productos o otros servicios complementarios antes de volver a comprar o de volver a usar el producto existente. El resultado de esta situación es que muy probablemente pues él cambiará de marca y comprará otro producto o otro servicio. Otra variable a tener en cuenta dentro del camino del consumidor durante la era de la conectividad es el tiempo. El tiempo que los consumidores gastan recorriendo el camino puede variar entre industrias, categorías y productos y dependerá de la importancia percibida de cada uno de estos. Por ejemplo, si lo recuerdas cuando estuvimos hablando en la clasificación de productos, en los bienes de consumo, en los productos de canasta, pues digamos que el tiempo en el cual el cliente recorre el camino, pues es mucho más corto. Aquí, por ejemplo, hay etapas que se fusionan entre sí, entonces la etapa de reconocimiento y atracción prácticamente se vuelve en una sola. La etapa de investigación es prácticamente inexistente, dado que tú tomas la decisión de compra en el acto. Cuando estás en el mercado, pues no hay espacio para investigar, simplemente pues tú te refieres al conocimiento que tienes en tu cabeza y tomas la decisión. Luego la etapa de investigación es prácticamente inexistente. Ahora, para productos de especialidad, por ejemplo, si lo recuerdas, productos con precios altos, productos con un nivel de involucramiento mucho mayor, como bienes raíces, automóviles, entre otros, pues ese proceso el cual recorre el camino a través de las diferentes etapas, pues se alarga, siendo probablemente la etapa de investigación la cual consume más tiempo, pues porque como si bien ya sabemos, estos productos de especialidad demandan un mayor involucramiento por parte del cliente, y ese involucramiento está dado principalmente en la necesidad de investigación que debe satisfacer el cliente antes de la toma de decisión de compra. Muy bien, a manera de resumen y de introducción a la vez para el siguiente tema, podemos decir sobre el camino de la era del consumidor en la era de la conectividad, sobre el modelo, es que cuando tú analizas el modelo, este modelo te permite hacer comparaciones entre industrias y categorías, y te deja ver a ti y a la empresa algunos patrones y algunas características en el comportamiento del consumidor, las cuales representan, digamos, oportunidades para que tú puedas empezar a pensar en la experiencia de compra, uso y consumo que tú le pretendes ofrecer a tus clientes. Al mismo tiempo, permite evaluar el tipo de interacción que la empresa tiene con los clientes y compararla con la competencia. Cuando estemos hablando y cuando estemos revisando el módulo de estrategia, vamos a profundizar en este tema y les vamos a presentar un esquema, una metodología muy sencilla que justamente te permite analizar prácticamente, eso se llama la curva de valor que tú le ofreces, comparado con la curva de valor con la industria y la curva de valor de algunos competidores que tú consideres importantes. Cuando una compañía encuentra que sus clientes siguen un camino diferente al típico de la industria, la empresa puede descubrir o que tiene una auténtica diferenciación, que está haciendo algo interesante, algo bien hecho, por lo cual es diferente, o puede ser un problema desconocido con relación a la experiencia del cliente, lo que quiere decir pues, que de alguna u otra forma pues, estás en desventaja con relación a la industria. Muy bien, siguiendo adelante, un tema que ha evolucionado de la misma forma, así como ha evolucionado el modelo en sí del camino del consumidor, son los factores de influencia.
Entonces, hoy por hoy, en términos generales, las decisiones de un consumidor con respecto a avanzar a lo largo del camino usualmente se ve influenciada por una mezcla basada en tres tipos de influencia principalmente: la influencia externa, la influencia de otros y su propia influencia. La influencia externa es incitada por las marcas, por los oferentes. Esto es un esfuerzo consciente que hacen las empresas para generar este tipo de influencia sobre su mercado objetivo. Y esta la hacen a través de publicidad principalmente y otras comunicaciones de mercadeo. De la misma forma, puede venir también de otros puntos de contacto o otros puntos de interacción, como por ejemplo lo pueden ser la fuerza de ventas o el equipo de servicio del cliente. Desde la perspectiva de la empresa, este tipo de influencia, digamos que es manejable y es controlable. Es decir, tú como empresa la puedes diseñar, la puedes pensar, la puedes conceptualizar, con ayuda de tu agencia la puedes materializar y la puedes, digamos que tangibilizar para ser pues bajada al mercado. Tú puedes planear el medio por el cual va a ser transmitida la comunicación, puedes definir la frecuencia con la cual pues, pueden ser enviados los mensajes, puedes diseñar los puntos de interacción, en fin. Sin embargo, las percepciones que se generen en la mente del consumidor, si recuerdas, hablando un poco del posicionamiento de marca, estas percepciones que se generen, pues ya dependerán de qué tan satisfactoria y memorable pues haya sido la experiencia que tú le hayas ofrecido. En términos de la influencia de otros, esto hace referencia a que normalmente esta influencia viene de un círculo cercano, ya bien sea de amigos o familiares o compañeros, en la forma de lo que conocemos tradicionalmente como el voz a voz. Otros grupos sociales o otras comunidades a las cuales uno pertenezca como consumidor también pueden ser unas fuentes de influencia muy poderosas. La empresa, con respecto a este tipo de influencia, digamos que las empresas, para ellas es muy difícil de manejar y de controlar la influencia de otros, porque pues básicamente es lo que ellos han percibido y ellos cómo lo transmiten a su comunidad o a su grupo social. Si bien es difícil para las empresas, digamos, controlar este tipo de influencia, una forma que ellos tienen, digamos, que de mediar entre pares es a través de lo que se conoce como community marketing. Y entonces las empresas lo que hacen es facilitar o generar algunos espacios en donde se facilite la discusión, la comunicación entre partes, en donde ellos pues intervienen en dicha comunicación y sin tener digamos que la potestad sobre el cómo generar pues percepciones o asociaciones de valor. Ellos sí pueden, digamos, mediar y facilitar ese proceso de discusión o de comunicación entre pares. Y finalmente, el tercer factor de influencia a analizar es la influencia propia. Y esta influencia propia es el resultado de experiencias pasadas y de la interacción con varias marcas que permiten la evaluación y luego construir un juicio personal que deja como resultado pues, la preferencia de algunas marcas sobre otras. Comúnmente la preferencia personal, es decir, la influencia propia, es inducida hacia ciertas marcas de la misma manera por el voz a voz, es decir, la influencia de otros y por la publicidad y las comunicaciones de mercadeo, es decir, la influencia externa. En resumen, la influencia propia está construida previamente por justamente pues, la influencia externa y la influencia de otros. Aquí te presentamos muy rápidamente cómo los factores de influencia se hacen presentes a lo largo de la vida del consumidor. Y si tú lo ves en detalle en estos círculos que tenemos en el lado izquierdo de la presentación, lo que estamos viendo es el mismo camino del consumidor después de la era de la conectividad y
allí están marcadas las diferentes etapas y cómo los diferentes tipos de influencia funcionan en diferentes momentos. El punto que queremos hacer aquí es que los factores de influencia realmente son otra herramienta que ayuda a las empresas a optimizar sus esfuerzos en términos de desarrollo de las actividades de mercadeo. Entonces, cuando tú logras identificar en tu industria, en tu categoría, en tu empresa, cuáles son esos factores de influencia que tienen mayor peso con relación a los otros, es decir, si tu industria se mueve más por la influencia externa o por la influencia de otros o por la influencia propia, pues entonces tú podrás tomar una decisión estratégica con respecto a qué tipo de influencia vas a buscar potencializar, qué recursos vas a destinar para potencializar qué tipo de influencia. Muy bien. Entramos ahora a discutir un poco sobre las actividades de mercadeo. Tomamos como referencia lo que tradicionalmente se conocen como las 4 P's. Las 4 P's de mercadeo, que son producto, precio, plaza y promoción. Aquí las hemos llamado pues estrategia de producto, estrategia de precio, estrategia de canales y estrategias de comunicación. Tradicionalmente hablando, estas 4 P es lo que se conoce como el marketing mix, es el marketing mix tradicional, que básicamente representa una herramienta para ayudar a las empresas a planear el qué ofrecer y el cómo ofrecerlo a los clientes, haciendo referencia al qué, como todas las estrategias referentes al producto y al precio, y al cómo todas las estrategias referentes a la plaza y a la promoción, es decir, a los canales y a las comunicaciones. En teoría, cuando los 4 elementos están diseñados y alineados de forma óptima, la venta se vuelve un proceso más sencillo, dado que los consumidores están profundamente atraídos a la propuesta de valor. Esto en teoría. Ahora, hoy por hoy aprovechamos para plantearles, digamos que una evolución en el concepto, y hoy por hoy, digamos que empresas abanderadas y pues disruptivas en sus conceptos de mercadeo, toman estos 4 elementos, pero digamos que los toman de una forma y bajo una visión nuevamente evolucionada, en donde se refleja o donde se pretende tener un mayor involucramiento por parte del consumidor dentro de las diferentes actividades y las diferentes iniciativas. Es decir, si antes hablábamos de una estrategia de producto, después de la era de la conectividad, esta estrategia de producto es conocida o digamos que puede evolucionar a una estrategia de co-creación. El precio es conocido hoy por hoy o se interpreta como un tema de moneda dinámica. Más adelante ya entraremos a ver un par de ejemplos y a discernir un poco más sobre los diferentes conceptos. En términos de la plaza o de los canales, el término que se podría usar hoy es la activación comunal, y en términos de promoción, lo que se pretende generar hoy es una conversación. Hay muchísimas diferencias, tanto conceptuales como prácticas, bajo las diferentes perspectivas, pero como lo mencionamos anteriormente, digamos que el común denominador es que el consumidor tiene un involucramiento muchísimo mayor en cada una de estas etapas o cada una de estas estrategias. Luego entonces el concepto, o digamos el semánticamente mal llamado vender necesidades, hay que crear la necesidad del cliente para poder vender. Eso es algo que absolutamente queda erradicado bajo esta nueva perspectiva. Muy bien, dentro de la estrategia de producto, Dan Olson en su libro The Lean Product Playbook en el 2015 nos dice que un producto exitoso será aquel que responda ante las necesidades del consumidor
de mejor manera que otras alternativas del mercado. Es decir, no será suficiente con satisfacer las necesidades del consumidor. Eso hoy por hoy es un estándar. Lo que quiere decir entonces que si quieres tener productos exitosos, no solamente deberás satisfacer esas necesidades, sino deberás hacerlo de mejor manera que las otras alternativas que se ofrecen en el mercado. En el corazón de la estrategia de marca, sin lugar a duda, está la estrategia de producto. ¿Recuerdas cuando hablamos que el producto o la invitación que te hacíamos es entender el producto no como un fin, sino como un medio? Pues muy bien, a esto hace referencia. El producto o servicio es la principal fuente de influencia con respecto a lo que los clientes experimentan con la marca. Es decir, el producto, como lo veremos más adelante, es un punto de contacto, es un punto de interacción sobre el cual se generan una serie de percepciones por parte del consumidor al momento durante su uso o su consumo. El prerequisito, como lo mencionamos anteriormente, es satisfacer completamente las necesidades del consumidor. Sin esto, pues es imposible que se pueda dar una fidelidad posterior hacia la marca. Para que pueda existir fidelidad con la marca, la experiencia que la empresa le ofrece al cliente antes, durante y después de la experiencia de compra y uso tiene que ser absolutamente relevante y tiene que ser absolutamente memorable, y debe tener en cuenta tanto beneficios como funcionales, emocionales y sociales dentro de su oferta. Normalmente hasta hoy las empresas hacen un esfuerzo importante para, diseñar o influenciar la toma de decisión de compra y el momento de compra, descuidando, por decirlo de alguna forma, el momento de uso. Y resulta y pasa, queridos amigos, que las asociaciones más fuertes y favorables de la marca se desprenden de la experiencia de uso antes que de la compra. Hoy por hoy, como lo mencionamos anteriormente, las nuevas estrategias para el desarrollo de productos están en lo que se conoce como co-creación, la cual estaremos analizando más a profundidad más adelante. Muy bien, con respecto a la estrategia de precio. Cuando un alto nivel de calidad es percibida o puede ser creada, un incremento en el precio no solo provee mayores márgenes de dinero, sino que también refuerza dicha percepción. Marcas fuertes soportan un precio premium, como lo vimos en su momento cuando hablamos del concepto de una marca fuerte. Es decir, imagínense ustedes un Mercedes-Benz barato. O como complemento a esta idea, tenemos el dicho que probablemente conocen: lo barato sale caro. Lo que quiere decir acá, o lo que nos quieren decir acá los autores, es que cuando uno tiene un producto de calidad, dicha calidad es percibida por su mercado, el hecho de tener un precio alto no solamente le da mejores márgenes a la empresa, sino que refuerza el concepto de calidad, porque el mercado está dispuesto a pagar precios, entre comillas, premium por ofertas de valor que lo justifiquen. De la misma manera, el mercado no estará dispuesto a pagar un precio premium por ofertas de valor pues que no satisfagan las necesidades y expectativas que ellos tienen sobre la marca o el producto o la oferta. La estrategia de precio, en términos conceptuales, básicamente lo que busca es buscar el punto medio entre la percepción de valor del cliente, y por favor ten muy en cuenta esto, la percepción de valor, porque será un tema en el cual profundizaremos más adelante, y los objetivos estratégicos de la empresa. Y con esto me refiero, ojo, no siempre los objetivos estratégicos de la empresa con relación a la fijación de precios están enfocados en generar la mayor utilidad posible. Hay otros objetivos estratégicos diferentes que los vamos a ver a continuación, sobre los cuales las empresas pueden sustentar sus estrategias de fijación de precios. Nuevamente, y en resumen, el objetivo de la estrategia de precio es descubrir esa mezcla justa entre la calidad del producto o servicio, dado los beneficios que los consumidores sienten que reciben,
y las ventajas con respecto a otras alternativas del mercado y los objetivos estratégicos de la empresa. En términos de objetivos estratégicos podemos tener tres grandes categorías. Los objetivos estratégicos pueden estar orientados a las ganancias, en donde buscan lograr una retribución meta o maximizar las utilidades, o pueden estar orientados a las ventas, en donde lo que pretendemos hacer es incrementar el volumen de ventas, probablemente mantener o incrementar la participación de mercado, y finalmente puede estar orientado al statu quo, en donde lo que buscamos es estabilizar precios y hacerle frente a la competencia, como se dice, de tú a tú. Entonces, si lo ves, no necesariamente los objetivos estratégicos con respecto a la fijación del precio siempre están orientados a las ganancias. Por ejemplo, si tú tienes un producto nuevo y quieres competir en un mercado existente, muy probablemente tu estrategia de precio no será un precio preferente o no será el mismo precio. Muy probablemente tú buscarás tener un precio por debajo del promedio, de tal manera que tú puedas empezar a robar un poquitico de esa participación. Eso a manera de ejemplo. Muy bien. De la misma forma queremos compartir contigo diferentes métodos para la fijación del precio. Digamos que tradicionalmente, bajo los cánones tradicionales del mercadeo, con respecto a esas 4 P's, digamos que el método más conocido o más usado es el método basado en el costo. Esto básicamente lo que dice es cuánto te costó producir este producto, este servicio, cuánto te quieres ganar encima de eso, y eso pues básicamente te va a dar el precio. Esto muy a grosso modo, muy conceptualmente. Es evidente que dentro de esta ecuación pues entran variables a analizar o a ser analizadas, como claramente pues los precios del mercado, los precios de la competencia, los precios de los productos sustitutos o complementarios, entre otras tantas. Pero en esencia, la metodología basada en el costo hace referencia a eso. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te quieres ganar? Y entonces, ¿en cuánto lo vas a vender? Y bajo ese parámetro, o digamos que bajo ese modelo, lo que tú buscas es, de alguna forma, es justificar ese precio ante el cliente. Ahora, otro método de fijación que te queremos compartir hoy varía un poco y se dista un poco de ese concepto, y es el método de fijación de precio basado en el valor, en donde la ecuación ligeramente cambia. Lo que tú haces es, basados en el precio estratégico, es decir, basados en estos elementos que realmente son de valor para el cliente, tú revisas, claro, para eso tienes que realmente conocer pues cómo impacta tu propuesta de valor a tu mercado objetivo, porque con base en eso tú vas a tomar decisiones de producto y de procesos. Es decir, empiezas partiendo desde el precio al mercado que tú quieres tener, y luego te devuelves y empiezas a revisar cómo puedes bajar los costos de producción o de diseño, eliminando o reduciendo variables que no son de valor para el cliente, y entonces podrás llegar a un margen, que es lo que vas a buscar, pues ganarte sobre el proceso. Ya vamos a ver un ejemplo para poder hacer evidente un poquitico más fácilmente este concepto. Presentándolo de otra manera, pensamos un poco más fácil de diferenciar. Nuevamente, a grosso modo, digamos que el método de fijación de precio basado en el costo lo que busca es, una vez determinado el costo del producto, luego fijamos el precio según la rentabilidad deseada, y finalmente pues justificamos el valor para los clientes. Ahora, si le damos la vuelta, como lo presenta el diagrama, y mostramos o
revisamos la fijación de precio basado en el valor, lo que hacemos es entender cuáles son esos elementos de valor para el cliente. Luego fijamos el precio partiendo del valor percibido y los objetivos estratégicos de la empresa, siendo coherente con el concepto inicial, o sobre lo cual tomamos decisiones sobre el costo y el producto según la rentabilidad deseada. Esto nos da lugar a presentar un concepto muy interesante, el cual exploraremos también más adelante, que es el libro que nos presentan los autores del bien conocido libro La Estrategia del Océano Azul, en donde ellos nos presentan su concepto de innovación en valor. Entonces, bajo su óptica, la innovación en valor se da cuando buscamos elementos diferenciales y estratégicos, reduciendo los costos por un lado y aumentando el valor al cliente, pero de forma simultánea. Normalmente, en términos de estrategia, las empresas hoy por hoy o se la juegan a una de las dos. Entonces, por un lado, su estrategia es de bajos costos. Luego, entonces, esos bajos costos, bajo una metodología de fijación de precio basado en el costo, se va a repercutir en el valor al cliente o en la calidad. Entonces, bajo costo, baja calidad, pero pues entonces eso es un bajo precio, entonces yo puedo competir por eso. O entonces lo que hago es generar mayor calidad, mayor valor al cliente, luego entonces pues tendré un valor precio. Digamos que hoy por hoy esas son las dos jugadas estratégicas que uno puede seguir, o la una o la otra. Justamente lo que nos dicen los autores en este caso es todo lo contrario: haga las dos, baje los costos y aumente el valor para el cliente. Digamos que haciendo o presentando un cuadro muy digamos diciente, que nos presenta de hecho Keller, entre la relación entre calidad y precio. Como puedes ver, en el eje Y tenemos la variable precio, en el eje X tenemos la calidad. La idea es que nosotros podamos ubicarnos en un cuadrante de valor o de precio premium, de cobrar un precio premium. Recuérdalo, dentro de la categoría, dentro de tu categoría, no dentro de la industria, dentro de la categoría. O ubicarse en un cuadrante de valor alto, en donde el precio es un buen precio. Tú estás cobrando un buen precio, pero de la misma forma estás asegurando una alta calidad. Dependiendo de la estrategia del negocio, tú puedes ubicarte en cuadrantes como por ejemplo economía o buen valor, donde tienes un precio bajo y una calidad lo que se considera como justa. Dependerá de ti, dependerá de la estrategia en cuál cuadrante pues buscarás ubicarte. Un ejemplo del concepto que les tenemos preparado es justamente la industria de helados, la cual hemos preparado y tenemos dividida por rango de precios. Entonces, nuevamente, en el eje X tenemos el precio del consumidor y en el eje Y tenemos la calidad percibida. Para efectos del ejemplo, entonces tenemos, digamos, definidos diferentes rangos de calidad que van de justa a buena, de buena a muy buena, de muy buena a excelente y de excelente a la mejor calidad. ¿Cómo lo ves? A la medida en que la calidad va subiendo, de la misma forma el precio pues se va aumentando. Ahora, lo interesante acá para analizar es que si tú lo ves, dentro de cada nivel, dentro de cada categoría de calidad, tú tendrás diferentes oferentes. A eso nos referimos a buscar un precio premium dentro de tu categoría. Entonces, digamos, si tu categoría, en la categoría en que tú compites, es de una calidad entre muy buena y excelente, entonces tienes dos competidores como pueden ser Breyers y Baskin Robbins, siendo Baskin Robbins mejor un oferente con unos productos de mejores precios, en este caso que Breyers, pero de menores precios que, por ejemplo, Häagen-Dazs, que está ubicado en un siguiente nivel, en una siguiente categoría. Es decir, la estrategia de precio puede terminar
cómo el consumidor clasifica el precio de la marca, si es alto, medio, bajo, dentro de un rango determinado y dentro de la categoría según la calidad percibida. Nuevamente, volviendo a nuestro diagrama de innovación en valor, en donde lo que nos presentan los autores de la estrategia del Océano Azul es que digamos que la estrategia debe estar enfocada simultáneamente en el aumento de calidad y en los bajos costos. Lo que ellos nos dicen es que esto se puede hacer basados en unos principios de racionalización e innovación en costos. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas que nos debemos presentar, nos debemos formular nosotros como empresas son si podemos reemplazar alguna materia prima por otros materiales no convencionales y menos costosos, como por ejemplo reemplazar metal por plástico, o si de pronto podemos eliminar o reducir actividades de alto costo y de bajo valor, como puede ser por ejemplo para una empresa multinacional tener un call center instalado en el Reino Unido en vez de tener un call center instalado en India. Entonces, como verás, estos son procesos o son actividades que son absolutamente transparentes para el usuario, que no le generan ningún valor, pero que en términos de costos para la operación pues pueden marcar una diferencia significativa. O como por ejemplo se pueden simplificar la cantidad de partes o pasos usados en un proceso de producción. Podemos de alguna forma introducir una línea de ensamblaje en nuestros procesos productivos. A manera de ejemplo, les queremos compartir el caso Swatch. Swatch responde ante un mercado masivo de relojes baratos pero de alta precisión. En aquella época, hace unos tantos años, digamos que ese mercado estaba absolutamente dominado por jugadores asiáticos como Japón y Corea. El precio en los que estaban estos relojes para un mercado masivo de alta precisión eran $75, y básicamente digamos que Japón y Corea eran los jugadores dominantes en esta industria, en este mercado, básicamente por su bajo costo de mano de obra. Swatch, para ser competitivo, y no solamente para ser competitivo, sino para volverse líder del mercado, entonces siguió una estrategia de innovación en valor, como lo acabamos de ver, y ellos luego de sus análisis y estudios decidieron que el precio estratégico, o llegaron a la conclusión de que el precio estratégico debería ser $40. Luego entonces, lo que hace alusión a su concepto de negocio, luego entonces la gente podría comprar no uno, sino varios relojes, podría tener varios relojes al mismo tiempo y usarlos como accesorios de moda, que en sí pues fue un concepto disruptivo e innovador en su momento. Básicamente lo que ellos hicieron fue reemplazar el metal y el cuero por plástico, es decir, insumos de los relojes. Cambiaron su mecanismo interno y lo redujeron, pasaron de 150 partes a 51 partes. Cambiaron las técnicas de ensamblaje y cambiaron los tornillos tradicionales por una soldadura ultrasónica. Finalmente, todos estos ajustes hizo que la mano de obra pasaran del 30% del costo total al 10% del costo total. Y una vez hechos todos estos ajustes y estos, digamos, desarrollos en innovación en valor, pues finalmente lograron un precio estratégico de $40 y lograron convertirse pues en la referencia del mercado. Para terminar, otras alternativas de innovación de precio que queremos compartir contigo, dado las diferentes innovaciones en los modelos de negocios, lo que buscan es cambiar justamente ese modelo de pricing. Podemos mencionar diferentes alternativas, como por ejemplo de vender a alquilar, en donde el consumidor compra el derecho al uso del producto o servicio por un tiempo determinado en lugar de comprar el producto o el servicio en sí. Entonces, por ejemplo, hay empresas como NetJets que lo que ofrecen son servicios para gente muy muy rica, servicios de jets privados,
en donde la gente pues sin necesidad de comprar un jet lo que hace es alquilarlo por determinado tiempo y lo usa pues como si fuera suyo, pero pues no lo compra. Hay productos o servicios como uno que funciona en algunas ciudades de Europa y Estados Unidos que se llama Drive Now. Lo que hacen marcas como BMW o Mini es tener carros a alquiler eh, dispuestos en diferentes puntos de la ciudad, en donde tú puedes sacarlo de un punto y entregarlo en otro y tener la experiencia de conducción de un BMW o de un Mini, cada auto de lujo, sin necesidad de comprar uno. Hay otra forma, o otro modelo, conocido como freemium, el cual analizaremos más a profundidad más adelante. Freemium hace referencia a que se ofrece un producto o un servicio gratis para luego cobrar por algunos beneficios o funcionalidades adicionales o funcionalidades premium. Ejemplos de esto puede ser Amazon, en donde tú tienes una oferta, entre comillas, básica, que tú pues accedes sin pagar a ella, pero pues dado el caso y si quieres tener beneficios adicionales en términos de envíos, de paquetes, de promociones, pues tú deberás pagar un fee mensual en este caso para poder acceder a dichos beneficios. Otro ejemplo de estos es la plataforma LinkedIn, en donde tú de la misma manera tienes una oferta básica gratis. Eso te permite tener ciertas funcionalidades, ciertos beneficios, en las cuales si tú quieres hacer mejorar o hacer lo que como se conoce normalmente como un upgrade, pues tú empiezas a pagar un fee mensual para tener acceso a dichas funcionalidades. Finalmente, el último modelo que les queremos compartir se conoce como precio dinámico, y el precio dinámico hace referencia a tener precios flexibles, los cuales cambian basados en la demanda y en la capacidad de uso. Y ejemplos clásicos de esta modalidad de precio pues los podemos ver evidentemente en el sector hotelero y por ende en las aerolíneas, en donde pues todos sabemos que los precios de los bookings y reservas y tiquetes pues varían de acuerdo a la demanda que está soportada en la temporalidad.